Bienvenidos una vez más al canal. En este video vamos a ver las novedades que nos trae TypeScript 5, que fue anunciado ayer 16 de marzo del 2023. ¡Empecemos! TypeScript 5 nos trae muchas novedades. Las intentaré explicar de forma sencilla en el menor tiempo posible. En la lista de cambios aparecen nuevas palabras clave, mejoras al compilador, también más configuraciones y optimizaciones. Vamos con ello. La primera novedad es que los decoradores han dejado de ser experimentales. Antes de explicar esto, vamos con lo básico. Un decorador es una función que se agrega a una clase o a sus miembros, según el tipo de decorador, para brindar un comportamiento especial. Los decoradores existen en casi todos los lenguajes de programación. El ejemplo más común son los decoradores que se agregan a las clases de tipo entidad para definir su estructura equivalente en la base de datos. En TypeScript, los decoradores comienzan con un arroba. Acá en esta pequeña imagen de ejemplo podemos verlos con el arroba y un color amarillo. Aquí están siendo usados para definir las columnas de una entidad. Bien, como dijimos, si bien en TypeScript se podían utilizar decoradores, ahora no hace falta habilitar la opción Experimental Decorators. Por lo que anuncian, estos nuevos decoradores son totalmente compatibles con los viejos llamados Legacy Decorators. El segundo cambio es una nueva palabra clave, const para tipos de parámetros. Esto busca solucionar el problema que vemos en la primera imagen. A pesar de declarar al miembro name de hasNames como read-only, cuando se hace el return del mismo, el motor de inferencia lo interpreta como tipo de array de strings, y no como const o solo lectura. Antes, esto se solucionaba de una forma desprolija, agregando asConst al momento de pasar el parámetro. Con TypeScript 5, basta con utilizar el const al definir el tipo genérico de la función, tal como se ve en la tercera imagen. En TypeScript se pueden tener muchos archivos de configuración, los famosos tsconfig. Para no repetir código, uno puede colocar en extends una referencia a un archivo base. Entonces, el nuevo archivo primero toma los valores del base por defecto y luego los sobrescribe usando sus valores. El tema es el siguiente. Uno a la vez puede tener más de un archivo base, o puede querer utilizar alguna otra configuración incluida en alguna librería. Para brindar una mayor flexibilidad y solucionar estos casos, ahora extends también acepta múltiples valores, que se configuran como un array de strings. Desde TypeScript 2.0, cada valor de un enum tiene su propio tipo. El enum actúa como una unión de dichos tipos. El problema estaba en que no se podían inferir los valores de un enum cuando eran dinámicos en vez de estáticos. En TypeScript 5, los tipos dinámicos también son soportados como union, solucionando así el problema. La resolución de módulos por default en las versiones anteriores de TypeScript es Node 16 o Node Next. Esto traía problemas de compatibilidad con generadores de paquete como Webpack. Así que decidieron hacer un tipo nuevo de resolución para, valga la redundancia, resolverlo. Y este tipo de resolución se llama Bundler. Se agregaron varios flags. Los flags son opciones que se le pueden configurar al compilador. Estos nuevos flags permiten habilitar o deshabilitar funcionalidades por temas de compatibilidad. En los archivos .ts, ahora podés reexportar las importaciones como tipos. Esto te permite que, si desde otro lado importan al tipo que vos exportaste, dicho valor importado solo también puede ser usado como tipo y no como variable. Para que se entienda mejor, miremos un poco el ejemplo de la derecha. Fíjense que primero define en un archivo en vehicles la clase spaceship. Después, en el archivo index.ts de la carpeta models, hace el export type *as vehicles, o sea, le da a su exportación el nombre de vehicles, from el archivo vehicles.ts, es decir, que ahí exporta spaceship y a lo que exporta le pone de nombre vehicles.
Luego en el archivo main.ts importa vehicles desde nuestra exportación. Define una función que dice takeSpaceship, a la cual le pasa como parámetro el tipo spaceship, tomándolo de nuestra exportación, y sin embargo, abajo cuando llama la función makeSpaceship, que es para crear una instancia de la clase spaceship, no funciona. ¿Por qué? Porque exportamos como tipo. Esta reexportación se logra usando la palabra clave export seguido de la palabra clave type, quedando entonces export type asterisco as el nombre que le quieras dar from el lugar del cual haces la importación. Satisfies es una validación que integraron al JSDoc. Si venís de C#, los JSDoc son como los summary. Son comentarios con cierto formato o estructura que sirve para documentar el código. TypeScript los aprovecha también para aplicar validaciones. Satisfies permite indicar que un valor debe respetar los nombres de los miembros definidos en un tipo. No te obliga a utilizar todos los valores del tipo al que Satisfies apunta, sino que simplemente te obliga a respetar los nombres y sus tipos. Esto sirve para definir valores personalizados, pero a la vez permite mantener un determinado grado de libertad, ya que no afecta al tipo que está usando esta keyword. Overload es otra validación de JSDoc. Permite imitar a la sobrecarga de otros lenguajes de programación. Para lograr este overload, se definen todos los tipos requeridos en los parámetros de la función, como se ve aquí en la imagen, y luego se agregan los comentarios de overload correspondientes. En ellos se indican los posibles tipos de parámetros y retornos. Al agregar ciertas opciones de sobrecarga, las combinaciones que no las cumplen dejan de funcionar directamente. En el ejemplo, sin overloads, tenemos varias combinaciones. Número para el primer parámetro, número para el segundo. String para el primer parámetro, número para el segundo. Número para el primer parámetro, sin segundo parámetro. String para el primer parámetro, sin segundo parámetro. Luego de los overloads, la combinación de string y número queda descartada, entonces las válidas son las otras tres. Flags para modo build. Se agregan más opciones para configurar la compilación usando parámetros en los comandos. Ahora se puede configurar la forma de ordenar los imports. Puede deshabilitar el reconocimiento de mayúsculas y minúsculas y entonces se ordenarán alfabéticamente. En caso contrario, quedará ordenado como se ve en la imagen, con las que comienzan en mayúscula antes de las que empiezan en minúscula. Se agrega autocompletar para este tipo de switch case. Se hicieron optimizaciones en los tiempos de compilación. En el gráfico de la izquierda vemos las mejoras respecto de TypeScript 4.9 en cuanto a tiempos de compilación. A menor valor, mayor es la optimización. En el otro gráfico vemos la reducción del tamaño del paquete de TypeScript. ¿Cómo lo lograron? Aquí dejo algunas cosas que hicieron. Internamente se migraron los namespaces a módulos, permitiendo utilizar nuevas herramientas de compilación. Se mejoró el packaging y se removió código obsoleto. Esto redujo 26,4 MB respecto a TypeScript 4,9. Se hicieron mejoras internas en los objetos del compilador. Se agregó caché en la serialización a string. Se incrementó el rendimiento en el análisis del código. Se esperan mejoras de velocidad de entre un 10% y un 20% en el código en general. Nuevos obsoletos y valores default. Aquí les dejo, por si les interesa, una lista de las cosas que quedaron obsoletas a la izquierda y a la derecha los cambios en valores por default. Y entonces, ¿qué sigue? Aquí se ve el plan completo. Durante abril van a trabajar en la versión de TypeScript 5.1 beta y luego en mayo trabajarán en la 5.1 hasta llegar al día 23, en el que lanzarán la versión 5.1 de forma oficial. Si te gustó este video y querés aprender más sobre TypeScript, no dudes en suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!